Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el coordinador del PIT-CNT, Marcelo Audala. Usted en el bloque anterior hablaba de que se vienen movilizaciones. Es un año presupuestal que normalmente encuentra movilizaciones de los sindicatos, ya que por lo menos en lo estatal se juegan 5 años de lo que van a ser los números de nuestro país. ¿Se vienen entonces paros en la enseñanza, que los niños quedan sin clase? ¿Se vienen entonces paros en el transporte, que las personas de a pie, los más humildes económicamente hablando, quedan sin transporte? ¿Se vienen paros en que los organismos públicos no funcionan y no se pueden hacer trámites? ¿Se viene eso? Yo decía hoy en una asamblea bien tempranito a las 7 de la mañana con todos los trabajadores que están construyendo la terminal de ciclo combinado allá en Puntas del Tigre, que la discusión presupuestal es muy importante. Y no le quito importancia a que ese es el ámbito donde se define para todo un periodo cómo será la evolución salarial de mis compañeros funcionarios públicos de la Administración Central. Pero conversaba con muchos trabajadores en esta asamblea que en realidad se define mucha cosa más. Se define qué se va a invertir en educación, y ahí nosotros estamos levantando la bandera de un 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Se define cuál será el margen de los planes de vivienda en este país, se define qué hacer en el plano de la salud. Y otra cosa que es muy importante, se define una parte de cuál va a ser la participación del Estado en mejorar la infraestructura productiva del país. En realidad se define una parte grande del trabajo en los 5 años. La idea nuestra, con modestia, vamos a ver si lo podemos lograr, es tratar de promover sobre este asunto del presupuesto una visión de conjunto, que primero que nada defina si hay margen o no para que el Estado pueda recibir mayores ingresos de modo de invertir más en estas cuestiones estratégicas y a partir de allí hacer una propuesta de la central. Yo creo que se va a conversar mucho sobre la táctica del movimiento sindical. Nosotros defendemos una línea de que las acciones a desarrollar por el movimiento obrero tienen que tratar de conquistar la adhesión de la inmensa mayoría del pueblo, explicar cuáles son las razones, ganarnos la solidaridad de toda la gente, y creo que va a haber mucha movilización, aunque no sé aún si van a estar muy afectados los servicios importantes, digamos, que pero en la educación el usted nuestro. avisó un paro, o varios. Lo que está hoy en la agenda de la central es una movilización importante que se estaría desarrollando sobre fines de mayo, principios de junio, y que una mesa representativa que tenemos el viernes de la semana movilización próxima, con paro. Movilización con paro, exactamente. O sea, aunque, por ejemplo, una de las cosas que tú decías... ¿Paro general? No, paro general, pero parcial. Y además tú sabes que... ¿De todos los gremios? No, en general cuando nosotros queremos que haya una movilización grande, le pedimos a los compañeros del transporte que no paren. Porque ¿Pero en la educación habría paro, por ejemplo? No lo sabemos aún. Pero no parece que sí. Aún. Probablemente sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Otra vez gente sin clase? Bueno, ahí es una discusión que nosotros queremos desarrollar. Creo que los trabajadores de la educación, como cualquier otro trabajador, tienen derecho a la huelga, y creo que hay un compromiso muy importante de los sindicatos educativos en este sentido. No se puede culpar de todos los males de la sociedad a la enseñanza, porque hay otro aspecto. La educación es la enseñanza más lo que los chiquilines, en diálogo con nosotros, los papás, aprenden en su casa. Dentro de la enseñanza yo creo que hay un planteo muy importante de los sindicatos de mejorar la infraestructura, de hacer escuelas y liceos como la gente, de que los gurises estén en mejores condiciones estudiando, que se pueda desarrollar también las necesidades alimentarias dentro de los propios centros educativos, que sí o sí tiene que mejorar el salario docente para que haya un buen sistema educativo. Y a su vez, desde un punto de vista de programa, creo que se está haciendo un esfuerzo grande por poder hacer alguna propuesta. ¿Qué pasa con el derecho a estudiar? El derecho a que tengan clase. Nosotros somos defensores de ese derecho. Pero con un paro no hay derecho a estudiar que se ejerza. No solamente el día que de repente los trabajadores de 10 a 1 salen a una movilización. No, pero hay veces que duran semanas los paros. No, pero últimamente creo que la huelga más grande que se ha desarrollado es la huelga metalúrgica, que duró un mes. Pero han habido paros de la educación con esos esquemas salteados que hacen, que pasan 2, 3 semanas, a veces meses. Yo soy consciente que a los trabajadores de la educación eso no les es indiferente y tratan de desarrollar... Pero ¿el PIT no va a recomendar otra estrategia que no sea dejar niños sin clase? Sí, justamente. ¿Y cuál es la otra estrategia? Tenemos un congreso, esto que te decía, de hacer asambleas populares, conversar con el pueblo, explicar nuestras propuestas. O sea, van a sugerir eso y que no que hagan paros. No, paros también. Porque el derecho de huelga, te repito, es un... No, yo te lo clarísimo, pero el tema es la pregunta vista del otro lado del mostrador. Del que no puede mandar a alguien a la clase, del que no puede tomar un ómnibus. Los chiquilines que van a la escuela pública y al liceo son los nuestros.
Es decir, yo lo que te quiero decir es que hay una importante sensibilidad en los trabajadores de la educación para contemplar ese aspecto. Ahora, la preocupación nuestra por la educación no es solamente el día del paro. Pero entonces la historia se va a es repetir todos los otra días. vez este año. Vamos a ver. Vamos a ver. El 6% no se lo dan, ya se lo dijeron ustedes. Veremos en la cancha qué propuesta Lo dijo el presidente de la desarrollamos República, es algo aspiracional, o sea, no es que el 6% ahora este año. Bueno, en fin, si yo no estoy equivocado, en el programa de gobierno, en el programa del Frente Amplio, se habla expresamente De aspirar a llegar al 6. No, de llegar en este periodo al 6%. Pero no, este año no lo tienen ustedes. Pero tal vez se pueda ir en una escalera de mejora continua, ¿no? Me parece a mí que eso es una bandera de todo el pueblo, además. Porque, repito, la educación no es importante solamente el día del paro, es todos los días, ¿no? ¿Cómo logran el apoyo de la gente entonces cuando esto no logra entenderse? La gente dice, yo la verdad, cuando mi hijo no va a clase se me complica ir para trabajar porque no tengo con quién dejarlo. Cuando no hay transporte me tengo que ir caminando 20, 30 cuadras en medio del frío porque ahora se ve el invierno a mi casa. Yo la verdad que muy bien lo de Abdala, pero ¿cómo llevo esto? Tendremos que dialogar, también nosotros tendremos que ver con inteligencia táctica de qué manera nos manifestamos y hacemos las medidas. También, esta es mi opinión personal, tratando de afectar lo menos posible a la gente que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, en lo posible usted sugeriría que no hayan paros en la enseñanza y en el transporte, por ejemplo. En el transporte es una práctica habitual nuestra pedirle a los compañeros que su forma de adhesión a una movilización no es parando, digamos, sino al revés, laburando porque la gente va. ¿Y en la educación sugeriría lo mismo? En la educación yo creo que nosotros vamos a una conversación táctica que tiene que ver con generar la respuesta colectiva a cómo nosotros generamos más fuerza para los planteos del movimiento obrero. Pero eso incluye sugerencia de no parar. Eso incluye todas las discusiones tácticas que tengamos que hacer. Y esta también. Ganándolo a la gente, ¿no? Porque Total. obviamente si la gente le cae antipática una acción nuestra, no va a acompañar la bandera de llegar al 6% del PBI o construir tantos liceos más o tantas escuelas más. O sea que no sería algo impensado decir quizás se sugiera que no hagan paro. Yo creo que hay que enriquecer el menú de acciones, que de repente se pueden hacer otras cosas, aunque nunca descartamos los paros nosotros. ¿Qué es otra cosa en lugar del paro? Y de repente salir a dialogar con el pueblo, hacer barriadas, hacer charlas educativas, no solamente para los chiquilines que están estudiando, sino también para los padres. Desarrollar ese rodearnos. ¿Usan los ámbitos de la clase para eso? Por ejemplo, si fuera posible. O sea, el maestro para en la clase un segundito, un ratito. O después de horario. O después de horario por y les habla a los estudiantes de su o reivindicación. Que todos los profesores y maestros vayan a las asambleas del resto de los sindicatos, donde estamos los papás. Digamos, ¿y eso no viola la laicidad para ustedes? La laicidad no creo que sea violada desde el punto de vista de que un sector social organizado como somos los trabajadores podamos decir qué educación queremos para el país. ¿Pero no hay reivindicaciones políticas que se mezclan en estas cosas cuando se plantean? Político es todo, ¿no? Cuando yo pido salario, ahí se supone una política económica. Cuando yo pido trabajo, se supone determinadas medidas. Político es todo. Entonces usted prefiere un maestro que le esté hablando a sus estudiantes y no que esté parando ese día. Preferimos unos sindicatos que tengan en su agenda la voluntad de ganarse Pero a través de este tipo de estrategias. De todas las decisiones. A través de ganarse la adhesión de todo el pueblo, porque este es un problema de todo el pueblo. Es más, la gente tiene que participar en esto mucho porque son los gurises nuestros, ¿no? ¿Y usted lo ve más ganable entonces con este tipo de estrategia que con los paros? Yo siempre me preocupo antes de desarrollar una medida de acción directa que la misma gane la simpatía del pueblo, porque es así que gana el movimiento obrero. Nosotros podemos tener una victoria salarial, pero si todo el mundo ve como antipática nuestra acción, no ganamos. En cambio, bueno, nosotros salimos victoriosos de una huelga de un mes porque en realidad el pueblo nos apoyó, ¿no? Los metalúrgicos, digo, en particular. Cuando Astori fue a principios de abril a la sede del PIT-CNT, les dijo algo que obviamente les gustó, y es que cuando hay crisis y cuando particularmente la inflación sube, no es a través de la rebaja de salarios que se arregla el tema de inflación. ¿Eso a ustedes les da, como se dice habitualmente, viento en la camiseta para ir a los consejos salarios ahora que se ve en la próxima ronda, a decir, bueno, queremos inflación, más productividad, más recuperación? No, yo creo que nos da buen oxígeno, aunque vamos a ver cuáles son los criterios concretos del Poder Ejecutivo para la negociación salarial de este año. Ellos están juntándose para definir, para ir a una negociación donde estén todos los factores arriba de la mesa. Yo particularmente estoy convencido que esta va a ser una negociación muy programática. Van a ingresar elementos muy removedores en la negociación, como la capacitación, como la productividad, como cuestiones que permitan la mejora de la organización del trabajo, también el salario, y creo que esa discusión tiene un aspecto importante, que son las posiciones del Poder Ejecutivo, pero se definen en un triángulo. Pero ustedes como central, en materia económica, mínimo es inflación.
Sí, sin duda. Mínimo, eso no se discute. Lo que no podríamos compartir, para ir al grano, son algunas voces que sostienen que la negociación colectiva debe desindexar los salarios. ¿Por qué razón? Porque a nosotros lo que nos interesa... Ustedes eso lo quieren atar siempre, mínimo a la inflación. No tenemos otra. Porque lo que nos ocupa del salario es el salario real, el poder de compra de los salarios. Y eso sí o sí tiene que tener una vinculación con la inflación. Entonces, para nosotros es un piso básico y también hemos dicho que vamos a apuntar a tratar de acelerar la superación de todos aquellos salarios inferiores a 15.000 Ahora, ¿no es un pesos. círculo vicioso? Se indexa, se iguala la inflación y el precio sube y otra vez hay que ajustar a la inflación. ¿No termina siempre siendo una misma cadena que en definitiva no le da más beneficio al trabajador? Es otro de los problemas de esta sociedad. Yo siempre digo, cuando hay una preocupación sana sobre cómo manejar la inflación, no es correcto que se mire siempre para el lado del salario cuando no se mira para el lado de la gran ganancia que capturan algunos. Porque al final de cuentas el precio no lo definimos nosotros. Hay algunos agentes en las distintas cadenas productivas que están ubicados en sitios tan clave que casi que tienen el poder de definir ellos solos el precio. Bueno, hay que mirar un poco para ahí, ¿no? Y ahí hicieron la propuesta de control de precios que no se la llevó el gobierno. Por ejemplo, dijo que no. Por ejemplo. Pero no vamos a estar de acuerdo con que el control de precios se haga a través del salario. Porque es caer en la trampa de achicar, en la trampa del achique. Si en aras de controlar la inflación en beneficio del consumo de la gente, lo que yo hago es reducir el salario, estoy atacando directamente el consumo de la gente, no es por ahí. Entonces ustedes, si por lo menos le dan la inflación garantizada, van conformes a la ronda de negociación con salarios. Nosotros vamos a defender el salario real, vamos a plantear, calculo yo, propuestas muy sensatas de evolución del salario real y vamos a plantear la política industrial, otros temas muy programáticos que hacen al desarrollo general. Salario real, cuando habla de real, es que aparte de la inflación haya una recuperación. Y sí, claro. Eso lo van a pedir también. Sí, calculo que sí. O sea, van por todo. Nosotros vamos con nuestra plataforma. No importa el viento que no está soplando como antes, no importa la crisis económica. Es que el viento lo generamos nosotros. Si la gente consume más, se mueve toda la economía. ¿Y tanta gente tenemos para consumir en Uruguay? Y somos 3.200.000. Lo mismo de ¿no? siempre. Lo mismo de siempre, pero calculo que cuando hay un movimiento en el consumo, no nos beneficiamos nosotros, porque nosotros no gastamos todo el ingreso. Se beneficia a toda la sociedad, ¿no? Marcelo Audala, coordinador del PIT-CNT, gracias por ser parte de Quién es Quién. Como siempre, un gusto y a las órdenes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, de Quién es Quién. Se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud. Recuerda que esto ya es historia.